lesión en alguna región del cuerpo. En este caso, la lesión va a estar a nivel del lóbulo frontal y vamos a ir desglosando todo acerca de este síndrome y vamos a ver sobre todo la parte clínica, sin embargo, no dejando de lado la anatomía, que es lo que más nos importa para saber qué funciones se van a ver alteradas y en qué localización estarían y los signos y síntomas posibles que pudieran causar debido a las funciones que tienen estos. Entonces, a manera de introducción, como nos pidió el doctor, vamos a revisar un caso, pero únicamente en la parte de la sintomatología y de la imagenología y de las pruebas diagnósticas que se utilizaron para al final recién ver el diagnóstico al que se llegó. Me pareció interesante buscar un artículo, una presentación de caso clínico actual y que es básicamente del síndrome del lóbulo frontal post vacunación contra COVID-19. Y básicamente, para introducirlos al tema, decirles que la etiología en sí del síndrome frontal puede ser múltiple. Como estamos viendo en este caso, incluso la vacunación contra el COVID-19 puede llegar a causar este tipo de síndrome. Entonces, empecemos con el caso. Se trata de un varón de 45 años sin comorbilidades previas que a los 3 días de recibir la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 de este tipo se desarrolló anomalías conductuales, debilidad en ambos miembros inferiores. El paciente aparentemente estaba asintomático antes de la vacunación. 3 días después de la vacunación desarrolló fiebre leve, se confundió, tuvo deterioro de la memoria a corto plazo y disminuyó la capacidad de atención. Durante los 2 días siguientes, se volvió dependiente de los miembros de la familia para caminar y desarrolló rodillas torcidas con deslizamiento de las pantuflas, con el conocimiento conservado. Casi al mismo tiempo, los miembros de la familia notaron que el paciente se volvió algo agresivo y comenzó a usar lenguaje abusivo con los miembros de su familia. También empezó a defecar y orinar en lugares inadecuados y no le preocupaba este hecho. Además, no habían antecedentes de fiebre. Entonces, todo esto está en relación al síndrome frontal, que claramente tal vez ahorita, en este momento, no lo comprende muy bien. Sin embargo, cuando vayamos desglosando el tema, seguramente verán qué áreas pueden estar lesionadas y por qué este paciente pudo haber tenido toda esta sintomatología. Entonces, para las quejas que el paciente tenía, se fue a un médico local y se inició una medicación antipsicótica, sin ninguna mejoría en sus síntomas. Después de 2 semanas de enfermedad, se presentó en la sala de neurología y se encontró que estaba afebril, con signos vitales estables y una puntuación de coma de Glasgow de 14. Su lapso de atención hacia adelante era 2 y hacia atrás era 1, y el paciente estaba desorientado tanto en tiempo, lugar y persona. Su fuerza era al menos un grado 3/5 en las extremidades inferiores y estaba normal en las extremidades superiores. Los reflejos tendinosos profundos eran normales en ambas extremidades superiores y estaban enérgicos en ambas extremidades inferiores. Además, la respuesta plantar fue bilateralmente extensora y todos los signos de liberación frontal estaban presentes. En cuanto a la parte laboratorial ya que se le pidieron tanto parámetros hematológicos, bioquímicos de rutina, también perfil de tiroides, VIH, estudio de vasculitis, anti-TPO, estudio de panel autoinmune para neoplásico, ultrasonido de abdomen y radiografía de tórax. Todo esto fue normal. Posteriormente se planificó una tomografía que sin embargo no se lleva a cabo debido a que no se contaban con las condiciones adecuadas económicamente para realizarla. Luego también se procede al análisis de líquido cefalorraquídeo, donde también sale totalmente normal. Se utilizaron paneles para etiologías tanto de encefalitis virales y diversas etiologías. Y también se realizó una resonancia magnética nuclear, que se vio acá que había una restricción de la difusión e hiperdensidad parcheada a nivel de la sustancia blanca. Y también en el área profunda y subcortical no había captación de contraste. Entonces el paciente fue tratado con pulsos intravenosos de metilprednisolona durante 5 días, después de lo cual tuvo una mejoría espectacular. Su comportamiento agresivo se volvió normal y comenzó a hablar sobre miccionar o defecar y ya no hacerlo en lugares inapropiados. Además comenzó a caminar apoyándose en un bastón y tuvo una mejora significativa en su atención. Fue dado de alta con esteroides orales, repitieron la resonancia magnética
4 semanas más tarde y se vio que había una disminución significativa en el área de la lesión. Bueno, entonces, con esta introducción del caso clínico, vamos a ver el tema en sí. Empezando con una introducción, vamos a abordar el síndrome frontal y prefrontal, que si bien son algo extensos, voy a tratar de hacerlo de la manera más resumida para que se les quede lo más importante en sí del tema. En cuanto a la introducción, vamos a ver algo acerca de anatomía. Es importante recordar que el cerebro está formado por lóbulos. En total son 6. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, occipital, y también tenemos el lóbulo límbico y el lóbulo insular, que en esta imagen no se ve. En la parte anterior va a estar el lóbulo de nuestro estudio, que es el lóbulo frontal. Este lóbulo ocupa 1/3 de todo el cerebro y es el lóbulo más grande de este. Este se encuentra mucho más desarrollado en los seres humanos, a diferencia de los animales, y básicamente es lo que nos ayuda a distinguirnos de los animales, porque en este lóbulo, como vamos a ver más adelante, están muchas funciones importantes para que nosotros seamos quienes somos. Entonces, empezando con una división del lóbulo frontal, puede haber una división tanto anatómica, citoarquitectónica o división funcional. En cuanto a la división anatómica, vamos a tener que podemos tener surcos, como el surco central o de Rolando, que es este en amarillo que vemos acá. También podemos tener el surco precentral, el surco frontal superior, el surco frontal inferior. También vamos a tener giros o circunvoluciones. Tenemos la circunvolución precentral, que se ubica delante del surco central o de Rolando, que es esta región de acá que vemos. También vamos a tener el giro longitudinal superior, medio y el inferior. En cuanto a la parte medial, también va a tener una división. También van a haber surcos, como el surco del cíngulo, que vemos acá en rojo. También vamos a tener una prolongación del surco central de Rolando hacia la parte medial, que se ve acá, que está demarcado más o menos a este nivel en esta línea punteada. También tenemos el surco paracentral, que se encuentra colindante con el surco central, y el surco marginal, que es una extensión del surco del cíngulo, como vemos acá. En cuanto a los giros, vamos a tener el límite que va a estar demarcado por esta línea, que va a prolongarse a partir del surco central, y colindando a esta línea va a haber un lóbulo, que es el lóbulo paracentral, el giro frontal superior y el giro recto. En la parte inferior vamos a tener una prolongación medial del giro recto, como vemos acá. También vamos a tener los giros orbitales, tanto anterior, medio, lateral y posterior. En cuanto a la división citoarquitectónica, ya a principios de los años 1900, Brodmann describió 52 áreas en el cerebro, que básicamente en el lóbulo frontal serían todas estas y están delimitadas con colores, y estas se encontrarían en el lóbulo frontal. Pero en el cerebro en sí hay muchas más áreas que en otros temas ya se explicarán mejor. Sin embargo, vamos a tratar de hacer una conjunción tanto de la parte funcional, que vamos a ver a continuación, con esta parte citoarquitectónica. Entonces, en la división funcional tenemos que va a estar formado por una corteza motora primaria, una corteza motora secundaria, una corteza motora secundaria que a su vez se divide en una corteza premotora y motora suplementaria. También vamos a tener el área motora del lenguaje, el campo ocular y la corteza prefrontal. Esta de acá que vemos es la corteza motora primaria. La corteza motora secundaria es la parte lila que vemos aquí, y el área motora del lenguaje se encuentra en esta región verde. También tenemos la corteza prefrontal, que es muy importante, y la vemos en la parte más anterior, y el campo ocular, que vemos que es esta área de acá. Entonces, empezando con la corteza motora primaria en cuanto a su función, esta, en la división citoarquitectónica que les dije que íbamos a nombrar, corresponde al área 4 de Brodmann y va a estar representada en esta región. En cuanto a las acciones que cumple esta área, va a estar relacionado con la contracción muscular contralateral de los movimientos en forma de movimientos aislados. También va a estar relacionado con movimientos bilaterales de los músculos de la cara, incluyendo también los músculos de la expresión facial y los músculos laringeos relacionados con la deglución. Es importante tener en cuenta que la corteza motora primaria va a tener una topografía en cuanto a su extensión, porque vamos a tener acá el homúnculo motor, y que nos va a ayudar a ver que, dependiendo de la región,
de la corteza motora primaria, puede predominar más la parte motora de la cara o de las manos o de los pies. Entonces, de inferior a superior vamos a tener, en la parte inferior va a estar el centro de la deglución, todo lo que abarca la faringe y todos los órganos importantes para la deglución. También superior tenemos la lengua, tenemos la mandíbula, los labios, tenemos los párpados, las cejas, también tenemos el pulgar, los dedos de las manos, que tienen un área grande en la corteza motora primaria, y por lo tanto las manos son muy importantes para realizar los distintos movimientos de nuestra vida, como podrán notarlo cada uno de ustedes en las distintas actividades que realizan con sus manos. Además, también tenemos una parte que también está dada para la cadera, la rodilla, el tobillo y los miembros inferiores en sí, también los dedos de los pies y también está también en acá, en una región pequeña, el esfínter anal y vesical. Esta es lo que se denomina el homúnculo de Penfield por un neurocirujano canadiense que lo describió. Algo que también es importante mencionar respecto a la corteza motora primaria es que la corteza motora primaria va a dar lugar a la motoneurona superior, que esta va a originarse a nivel de esta corteza y va a dar un haz córtico-nuclear y un córtico espinal. Córtico-nuclear porque va a ir hacia los núcleos del encéfalo, y córtico-espinal porque va a ir hacia los núcleos de la médula. Entonces, para recordar un poco más acerca de esto, sabemos que de la corteza cerebral va a salir una motoneurona superior, que al llegar a la médula espinal va a hacer interconexión con interneuronas y posteriormente se va a comunicar con la motoneurona inferior, que va a ir a inervar a los distintos músculos. Entonces, si hubiera una lesión de esta primera motoneurona, claramente también se va a afectar toda esta parte inferior, pero la diferencia en cuanto al síndrome de motoneurona superior e inferior va a radicar básicamente en la localización que tiene esta, y que vamos a irlo viendo mejor cuando ya veamos la parte de los síndromes. Entonces, simplemente para recordar, existen estas dos motoneuronas, la motoneurona superior, que se origina esta en la corteza motora primaria. En cuanto a la corteza motora secundaria, tenemos que esta se divide en dos, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria, que corresponde al área 6 de Brodmann. Esta va a estar por delante del giro precentral y en realidad abarca toda esta área, ¿no?, que vemos acá marcada. Las acciones que tiene esta va a estar relacionada con el control de movimientos posturales, movimientos como respuestas a estímulos sensitivos, por ejemplo, la manipulación de los objetos bajo el control de nuestra vista. También se dice que puede estar relacionado con la escritura en una zona denominada de Exner, y participa también en la organización temporal y espacial de movimientos y también en la coordinación motriz de ambas mitades del cuerpo, por ejemplo, cuando tratamos de hacer actividades como tocar un instrumento o también manejar el teclado de la computadora, para lo cual se requieren las dos extremidades superiores. En cuanto al área motora del lenguaje, tenemos que esta corresponde al área 44 y 45 de Brodmann. Va a tener diferencias si hablamos del hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el izquierdo, y en un pequeño porcentaje es el derecho. Sin embargo, en el hemisferio dominante van a estar centrados la generación de palabras. Esto lo hace controlando de manera indirecta múltiples músculos faciales y del tracto respiratorio, que son útiles para la función de generación de palabras. Además, participa en la sintaxis del lenguaje y también en parte de la comprensión del mismo. Y el hemisferio no dominante va a tener más relación con la prosodia. La prosodia es el ritmo, la entonación, el hecho de sonar feliz, enojado cuando hablamos. Entonces, el hemisferio no dominante en esta área va a estar en relación con los sentimientos, la parte emocional que le pongamos a las palabras que nosotros emitimos. Y el campo ocular, que es el último, que vamos a ver que corresponde al área 8 de Brodmann, que se encuentra en esta parte. Este es un área que está relacionada con los movimientos conjugados de los ojos, y vamos a tener que también está en relación con la parte perceptiva, porque va a decidir cuándo nosotros volteamos hacia un lado o hacia el otro, siguiendo algo de manera intencionada. Entonces, básicamente, el área 8 se ocupa de los movimientos oculares en relación a estímulos externos. Y la corteza prefrontal, que es la más importante y que sin duda es en la que más vamos a ahondar más adelante. Entonces, acá solo voy a mencionarles las acciones que cumple esta. Se encuentra en la parte más delantera del lóbulo frontal
y esta tiene funciones motivacionales y de iniciativa. También tiene una gran repercusión en cuanto al estado de ánimo y en la personalidad de la persona, en el control emocional y en todo lo que nos hace las personas que somos. También tiene relación con la memoria de trabajo, que es la capacidad de retener datos durante un pequeño periodo de tiempo, también la planeación, la conducta en el juicio, la inteligencia en general y también la capacidad de resolver problemas. Además, influye un poco en la teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos de saber más o menos qué pueden estar pensando las otras personas. Es importante tener en cuenta que esta corteza prefrontal no cumple sus funciones o acciones por sí sola, sino por las múltiples conexiones que tiene con otras áreas cerebrales. Y esta, a su vez, por la importancia que tiene, se divide en medial frontal, dorsolateral y ventromedial. Y acá un pequeño recuerdo acerca de Phineas Gage, que básicamente fue un obrero que sufrió un accidente en una construcción y se le introdujo un fierro hacia el ojo. Y él era un hombre bastante tranquilo, tenía su familia y todo, pero cuando sufrió este tipo de lesión y despertó, logró sobrevivir, él ya no era el mismo. Terminó en realidad su vida de una manera errática, con comportamientos agresivos y básicamente jamás volvió a ser el mismo. Y fueron este tipo de casos y otro tipo de casos que posteriormente también se vieron, que dieron un asiento o una base para que se pudiera estudiar de mejor manera la corteza prefrontal, ya que tiene una implicancia grande en cuanto a lo que es la personalidad de las personas, también la parte del actuar social que tienen las personas. Entonces, empezando a lo que nos interesa, los síndromes frontales. En los síndromes frontales vamos a dividirlo en sí en la afectación de la corteza motora primaria, la corteza motora secundaria, el área del lenguaje, el campo ocular y también la corteza prefrontal, que lo vamos a ver en una capita aparte. Sin embargo, hay que recordar que en sí toda la sintomatología se va a solapar, por la misma razón de que el cerebro no solo se conecta con una región, sino que está todo interconectado y por lo tanto la sintomatología tiende a solaparse. Sin embargo, para entenderlo mejor, vamos a tratar de hacerlo de manera sistemática y tratar de aprenderlo así, pero teniendo en cuenta de que la sintomatología en cierto momento se puede llegar a solapar. Entonces, empezando con la lesión de la corteza motora primaria, en el cuadro clínico vamos a tener que se va a presentar como un síndrome de motoneurona superior y esto va a presentarse con hemiparesia contralateral a la lesión. Esto debido a que en la corteza cerebral se inicia la motoneurona superior, pero a nivel del bulbo raquídeo va a haber una decusación motora y que esta va a causar de que haya una hemiparesia. Y la hemiparesia sabemos que es la disminución del movimiento o la debilidad en el movimiento de manera gradual y que se va a producir de manera contralateral a la lesión por la decusación que les digo que hay a nivel del tronco encefálico. También se va a producir espasticidad. Se podrán dar cuenta de que esta neurona va y luego se hace interconexión con interneuronas y posteriormente inerva a lo que es la motoneurona inferior. Pero, sin embargo, si hay una lesión a nivel de la motoneurona superior, totalmente el músculo solo se va a quedar inervado por la motoneurona inferior. Entonces, el músculo se va a quedar espástico, a diferencia de lo que sucede en el síndrome de motoneurona inferior, en donde la motoneurona inferior va a estar mal, entonces el músculo va a estar básicamente flácido y va a haber una parálisis, pero flácida. También vamos a tener el clonus, que lo vamos a ver de manera ilustrativa en un video más adelante, y la pérdida del control motor fino. Entonces, acá vemos el clonus, que lo voy a adelantar un poco. Bueno, acá también están sacando el reflejo. Y aquí vamos a ver el clonus. Es ese movimiento involuntario que tiene el paciente cuando se puede desencadenar de múltiples maneras. Aquí vemos otra forma en la que se va a desencadenar, que es haciendo una dorsiflexión del pie o también a nivel de la rótula, extendiéndola. Bueno, continuando con la corteza motora primaria, entonces haciendo la diferencia de lo que ya les mencionaba, básicamente todo esto va a tener el síndrome de motoneurona superior que implica una lesión de la corteza motora primaria, que va a haber en el tono, va a estar espástico, rígido. En cuanto al tipo de músculo, no va a haber ningún cambio, no va a haber atrofia, a diferencia del síndrome de motoneurona inferior,
y también en las fasciculaciones no van a estar presentes en el caso de la corteza motora primaria o la lesión de motoneurona superior, y también se puede presentar hiperreflexia en el caso de la motoneurona superior e hiporreflexia en el caso de la motoneurona inferior. Y los hallazgos electromiográficos van a ser una conducción nerviosa normal en el caso de la motoneurona superior y una anormal en el caso de la motoneurona inferior. Todo esto explicado por cómo siguen las vías y que ya les expliqué de una mejor manera. En acá vamos a ver algo que se presenta en el caso de una lesión de motoneurona superior, que es el signo de Babinski, que básicamente es una característica que podemos encontrar en pacientes que tienen lesión de la vía piramidal. Y vemos cómo se desencadena a nivel de la planta del pie. Se debe hacer una estimulación desde la parte externa hacia la interna, y va a haber una dorsiflexión del dedo gordo con apertura de los demás dedos en abanico. También se puede presentar, en cuanto al cuadro clínico, un fenómeno de la aprehensión forzada, que ese generalmente lo tenemos de bebés, pero desaparece. Y en caso de una lesión en la corteza motora primaria puede volver este reflejo de aprehensión, que es el hecho de que si al paciente se le pone un objeto en la mano, él inmediatamente va a cerrar la mano. También puede haber apraxia frontal, que es la dificultad para realizar movimientos coordinados. También se puede presentar una epilepsias, crisis epilépticas, como la epilepsia jacksoniana, que va a tener características especiales, ya que se va a desencadenar en el área prerolándica, y esta va a tener la característica de que primero puede empezar o en un miembro, ya sea el superior o inferior, o en la cara, después se dirige hacia un hemicuerpo y luego recién hacia todo el cuerpo. Entonces, esta es la característica especial que tiene este tipo de crisis epiléptica por lesión de la corteza motora primaria. En cuanto a otras características, también puede haber alteración de las reacciones de apoyo, que si se acuerdan un poco, en el caso clínico que vimos que el paciente sí tenía esto, que porque andabas únicamente arrastrando las pantuflas, entonces también se puede llegar a presentar este tipo de alteraciones en cuanto a la lesión de la corteza motora primaria. Y ya pasando a la corteza motora secundaria, vamos a tener la corteza premotora y la motora suplementaria. Vamos a tener también el reflejo de aprehensión, que ya les explicaba. También se puede tener hiperreflexia, se puede tener un déficit intelectual que puede implicar dificultad para llevar a cabo movimientos aprendidos, como el hecho de bailar. Y las lesiones básicamente se van a caracterizar porque va a haber una dificultad para realizar movimientos coordinados, que es la apraxia, y déficit en la selección e iniciación de movimientos, problemas en la escritura y en el lenguaje hablado también. Entonces, en la escritura puede haber agrafia, y también el paciente puede tener esto que aparece acá, que es la alexia, que es la dificultad de leer las palabras, y la agrafia, que es lo que vemos en esta imagen. También, en cuanto a la corteza motora secundaria, se puede presentar crisis epilépticas que van a afectar al área premotora, que es el área 6, y este se va a caracterizar porque inicia con un aura. El aura va a tener salivación, el paciente puede tener dificultad para la masticación y deglución. Y en el área motora del lenguaje vamos a tener que la afectación va a caracterizarse por una fascia de Broca, que se produce por una lesión en la circunvolución frontal anterior izquierda y áreas adyacentes a ellas. Esta lesión, que es la fascia motora, se caracteriza por una incapacidad de generar un lenguaje en manera ágil. Las personas en sí comprenden lo que se les dice, pero tienen dificultad para expresarse. Como un ejemplo, puede haber de que una persona quiera decir algo en relación a que sacar al perro de paseo, pero el paciente no lo va a decir así, sino puede decir caminar perro. Y esto podría significar otra cosa. También podría significar saca al perro a caminar, o el perro salió caminando al patio, todo dependiendo del contexto, pero en sí las personas no logran articular de manera correcta las palabras para expresarse. Y bueno, acá vamos a ver un ejemplo más o menos. Y esa es una fascia motora. Y básicamente el paciente no puede construir palabras o frases muy largas, simplemente puede utilizar una o dos palabras, como ya veían en la imagen, o en el video, perdón. Y en cuanto a la corteza, al campo ocular en sí, que eso no sería la corteza motora primaria, el campo ocular, vamos a tener que las lesiones de esta área producen desviación de la mirada,
y también van a producir epilepsias de tipo premotora, también que van a tener movimientos de los ojos. Cuando se afecta este campo, va a haber movimientos de rotación de la cabeza y también de los ojos al lado de la lesión. Ya pasando a lo más importante, que son los síndromes prefrontales, vamos a tener el medial frontal, el dorsolateral y el ventromedial. Que estos básicamente, la corteza prefrontal es importante porque ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Es diferente el tamaño de la corteza prefrontal en un lémur, en un macaco o en un chimpancé. En los humanos tenemos una cantidad de corteza prefrontal mayor, un 29%, en cambio en los chimpancés es un 17%. Y como les decía, esta área básicamente es la razón por la que nosotros somos quien somos. Tenemos la capacidad de pensar, de resolver problemas, la inteligencia, las emociones, el comportamiento social que podemos llegar a tener. Entonces, en el cuadro clínico, si se trata de un síndrome medio frontal, vamos a tener apatía, abulia y mutismo cinético. La apatía, los pacientes en general van a presentarse con déficit en la expresión, pero los pacientes en general tienden a tener experiencias emocionales normales, lo que lo diferencia de la depresión. La abulia es una versión más severa de la apatía, va a presentarse con letargo, dificultad, retraso en la palabra, va a tardar en responder. Y también tenemos lo último, que es el mutismo cinético, que básicamente el paciente no puede valerse por sí mismo, tienen que hacerlo comer, necesita más cuidados y se debe diferenciar con el síndrome de enclaustramiento porque en acá el hecho de que el paciente no se mueva no se debe a una parálisis. En cambio, en el síndrome de enclaustramiento, el hecho de que el paciente no se mueva sí se debe a una parálisis. Y además se debe distinguir del trastorno depresivo mayor por la falta de angustia y las condiciones negativas predominantes en este último, que es el trastorno depresivo, que se presenta con otras cosas que son muy aparte del mutismo cinético. Y en el síndrome mediofrontal también hay que decir que el mutismo cinético es raro en sí y a menudo es transitorio. No pasa lo mismo, no pasa lo mismo con la apatía o la bulia, que en general tienen una incidencia más grande, entre el 41 al 71%. Por ejemplo, en una etiología por TEC puede ser muy frecuente el hecho de que se presente esto cuando hay una lesión de la parte mediofrontal. También se observó de que respecto al mutismo cinético, se observó de que si se hacía una estimulación en el circuito medial, se podía ver de que había una especie de apatía inversa y el paciente tenía mayor motivación, que denominaron la voluntad de perseverar, que es básicamente lo que se pierde cuando el paciente tiene una lesión a nivel de la parte medio frontal. Ya pasando al síndrome dorsolateral, tenemos que va a estar en relación con el síndrome o con el funcionamiento ejecutivo y va a verse afectado todo lo que es la memoria, la cognición, la parte verbal, la inhibición, la planificación y la velocidad de procesamiento. En el cuadro clínico, entonces, se va a presentar déficit en la planificación, déficit en la secuenciación y también dificultad para la resolución de problemas, además de fallas en la conceptualización y también el síndrome disejecutivo. En el síndrome disejecutivo vamos a tener que haber un déficit en el funcionamiento académico, intelectual, general, especialmente en tareas que evalúan la inteligencia fluida, en tareas que requieren una resolución de problemas. Todo esto se va a ver alterado. Entonces va a haber un déficit en la planificación. Viendo un poco acerca de esto, vamos a ver que, por ejemplo, puede haber incapacidad para que los pacientes planifiquen y persigan objetivos. Por ejemplo, el hecho de agarrar una pelota de béisbol, los pacientes generalmente van a querer hacerlo, pero no lo van a poder planificar ni realizarlo. Entonces, va a haber también déficit en la secuenciación de los distintos movimientos que se debe realizar para esto y va a tender el paciente a tener una conducta perseverante que va a tender a repetir y a repetir la misma acción, pero sin una efectividad adecuada. En cuanto a la memoria del trabajo, que también se puede ver alterada, va a influir sobre todo en la capacidad de mantener y manipular temporalmente la información, sobre todo lo que vemos en los vendedores de frutas que por un tiempo mantienen en su cabeza los precios de todas las cosas que las personas están llevando. Entonces, esto puede verse alterado también. Las fallas en la conceptualización también depende de dónde se pueda tener la lesión. Puede haber una lesión en el lado derecho o en el lado izquierdo. En el lado derecho va a haber las tareas de fluidez, de diseño no verbales, van a estar ausentes y por lo tanto vamos a ver esto. El paciente no va a poder comunicarse de manera no verbal.
y en el lado izquierdo va a predominar más bien la dificultad para comunicarse de manera verbal. Por ejemplo, si le decimos al paciente que nos diga palabras que empiecen